Ya. Bueno, a la primera que no me escuchan o no me vean, me avisan, por favor, ¿ya? Porque como les dije, Ya. mi computador está lento, así que no sé si en algún momento voy a perder no un tema de señal, un tema de computador, ya, así que eso, ¿ok? Ya, hermano, bueno, primero que todo, espero que estén bien, que hayan tenido un- una buena semana. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 9 del libro Ezequiel, como nuestra costumbre día domingo. El día de hoy lo vamos a terminar, ¿ya? Porque capítulo 9 de Ezequiel en general no es un capítulo tan largo, así que vamos a ir terminándolo ahora, ¿ya? Voy a tratar de ir avanzando. Ok, voy a hacer un pequeño repaso. Bueno, este es el contexto histórico del libro, ¿ya? No es necesario repetirlo, básicamente que Ezequiel y Jeremías fueron profetas que hablaron básicamente lo mismo, que fue de la destrucción de Jerusalén, que es el pueblo escogido de Dios, y los libros tratan de cómo, por qué pasó eso, ¿verdad? Y lo hemos hablado extensamente ya esta lámina en muchas otras ocasiones, y también los jueves cuando estudiamos Jeremías, ¿ya? Es una buena cosa que estemos estudiando los dos libros, porque los dos libros hablan de lo mismo, entonces podemos ir encontrando similitudes entre el uno y el otro, ¿verdad? La única diferencia es que Jeremías, como yo lo había dicho ya varias veces, él estaba en Jerusalén cuando ocurrió esto y Ezequiel estaba en Babilonia, ¿ya? Ahora Ezequiel tiene como experiencia en Jerusalén porque el Señor como que lo tomó en espíritu o en cuerpo, no sabemos cómo, ¿ya? Y lo llevó a Jerusalén para que él viera las cosas a pesar de que él no estaba ahí, ¿verdad? Él estaba viviendo en Babilonia, ¿cierto? Pero esas son cosas que han pasado otras veces en la Escritura, ¿verdad? Le pasó a Pablo, le pasó a Felipe también, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se nos comenta que Pablo lo llevaron al paraíso y que Felipe, cuando bautizó el eunuco, después el Señor como que lo llevó, apareció en otro lado, ¿verdad? Geográfico. Así que esas cosas no son nuevas, ni mucho menos, ¿verdad? Lo que le pasó a Ezequiel. Voy a ir avanzando acá, pero va muy, muy lento, así que me van a disculpar. Bueno, la semana pasada, ¿verdad? Estudiamos, o sea, no la semana pasada, anteriormente habíamos estudiado los versículos 1 al 4. Bueno, ¿de qué trata? Voy a ir derecho a lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Eh, que es la diapositiva, déjenme ver, voy a aprovechar que esto está andando bien. Acá, versículos 9 al 11. Eso vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Dice así, dice, y me dijo. La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, así pues haré yo. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, es como básicamente la conclusión ya la conclusión del capítulo, ¿ya? Ahora, un poco de contexto de lo que habíamos estudiado ya la semana pasada, ¿verdad? Bueno, esta sección, el que estamos estudiando ahora es capítulo 9, ¿ya? Concluye la visión sobre el juicio divino que se ejecuta en Jerusalén, ¿ya? Debido a las abominaciones cometidas en el capítulo 8, ¿verdad? Acuérdense que el capítulo 8, por eso es importante tener el contexto de esto, el capítulo 8 nos introduce a una serie de abominaciones, ¿verdad? En el capítulo 8 fue donde el Señor transportó a Ezequiel a Jerusalén, ¿ya? Y le empezó a mostrar diversas situaciones, ¿cierto? Que se estaban cometiendo ahí, ¿ok? Y lo llevó a un lado, ¿verdad? Donde decía, mira lo que están haciendo estas personas acá, a otro lado, y ahí lo estaba llevando así como por diversos lugares y le decía, estas son las abominaciones que comete el pueblo de Israel, ¿verdad? Y le mostró varias cosas que se estaban haciendo ahí, ¿cierto? Entonces, el capítulo 9 es la consecuencia natural y directa del capítulo 8, porque en el capítulo 8, ¿verdad? El Señor le da las razones a Ezequiel de lo que iba a hacer en el capítulo 9, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos? Bueno, que todo hecho tiene consecuencias, ¿verdad? Eh, Evidentemente ellos iban a hacer esas cosas, esas abominaciones,
pero no le iba a salir gratis, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con eso? De que toda acción Dios la trae a juicio, ¿cierto? Mm. Eso nos enseña la Escritura si podríamos sacar una lección, ¿verdad? Es que Dios eh, nos hace responsable de las cosas que hacemos o que decimos, ¿verdad? Y, y si es que no nos arrepentimos de las malas acciones, en algún momento vamos a terminar pagando esas malas acciones que hacemos, ya sea en esta vida o en el día de juicio, ¿verdad? Entonces es una lección que podemos sacar de ahí, ¿ya? Bueno, en estos versículos más específicamente, sobre todo en estos, ¿verdad? El Señor explica la razón del juicio, ¿ok? La razón más profunda del juicio, ¿verdad? Que dice, ¿sabes qué? Porque acuérdese que la semana pasada cuando estudiamos, Ezequiel estaba ahí al medio y empezó a ver que los ángeles destruían todo, ¿verdad? Y mataban a todos los que estaban ahí y él miró y estaba solo y se tiró al suelo así como a rogar que por favor parara, ¿verdad? O sea, no le dijo en esas palabras, pero dijo, Señor, ¿acaso va a destruir todo el pueblo? ¿Ya? Y de una forma, fue una forma de intercesión de Ezequiel, ¿verdad? Y el Señor ahora le da la respuesta y le dice por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces Dios explica la razón. ¿Y la razón cuál es? Bueno, está acá, la acabamos de leer, ¿verdad? Le dijo, la tierra está llena de sangre y la ciudad llena de perversidad. Entonces, esas fueron las razones que Dios tiene para la destrucción, o sea, básicamente el pecado, ¿verdad? El pecado es la razón de la destrucción y eso es un denominador común también a través de toda la escritura, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van a la escritura al tiempo de Noé y se preguntan, bueno, ¿y por qué pasó el diluvio? El Señor dijo, bueno, voy a traer un diluvio. Cuando vio la tierra, el Señor vio que estaba llena de violencia, ¿verdad? Y que los designios del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Debido a esas dos razones trajo el diluvio. Y lo mismo acá, ¿verdad? No es un diluvio lo que trae, pero trae una destrucción, ¿verdad? Y lo mismo va a ser el tiempo del juicio final, lo mismo es Sodoma y Gomorra. Entonces, ese es un denominador común a través de la escritura, ¿ya? Ahora, en los versículos anteriores dice Ezequiel presencia como Dios instruye a un hombre vestido de lino para marcar a aquellos que lamentan la abominación en Jerusalén, protegiéndolo del inminente juicio, y simultáneamente 6 hombres armados, que eran ángeles, ¿verdad? Reciben la orden de ejecutar a los habitantes que no llevan la marca, comenzando por el santuario. ¿Verdad? Los versículos 9 y 11 que vamos a ver ahora proporcionan la justificación divina para este juicio y confirman su cumplimiento. Acuérdense que la semana pasada aquí habían un personaje, bueno, habían dos personajes, ¿verdad? Uno era un grupo de hombres que eran 6, ¿verdad? Que eran ángeles y que traían cosas para destruir, ¿verdad? Estos eran los que venían así como a destruir, ¿cierto? ¿A destruir qué? Bueno, a destruir todos los habitantes de la ciudad, pues eso es lo que iban a hacer, ¿ya? Pero dice Ezequiel que antes de ello vino un hombre que estaba vestido de lino fino, que tenía un tintero en su cintura y que iba marcando la frente de las personas que lamentaban la abominación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿cierto?, de que Dios, antes de llevar el juicio a la ciudad, protege a aquellos justos, aquellos que eran justos dentro de la ciudad, porque a pesar de que la ciudad estaba llena de violencia, habían algunos pocos justos, ¿verdad? Al parecer eran muy pocos, porque cuando Ezequiel ve que estaban todos matando a los ángeles, estaba solo, entonces debieron haber sido pocos, pero a pesar de que eran pocos, el Señor se toma el tiempo primero de protegerlos, ¿verdad? Y le dice, primero, antes de que empiece la destrucción, le dice al hombre de lino, anda y marca la frente de aquellos que lamentan las abominaciones. ¿Qué quiere decir eso? Personas que estaban muy dolidas en su corazón por todo lo que estaba pasando alrededor de ellos. Y también eso, bueno, cuando lo estudiamos, yo les decía que es una característica, ¿verdad? Innata del corazón creyente en Dios, que cuando es testigo de mucha injusticia, debería dolerse, ¿verdad? Y eso es como una prueba, ¿verdad?, que nos da que nuestro corazón todavía es sensible a estas cosas, y era lo que el Señor estaba buscando acá, ¿verdad? Yo les decía que ese hombre de lino, además, probablemente era Cristo, aunque no se dice, ¿verdad? Obviamente Cristo en este tiempo todavía no había venido a la tierra, obviamente estaba en el primer pacto, ¿cierto? Pero muy probablemente era él. Y también les dije, y hicimos vamos, y lo que vamos también ver hoy día al final, les dije que esta acción de marcar la frente de los justos es lo mismo que aparece en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando hablamos de la marca de Cristo, ¿verdad?
Eh, y eso lo vamos a estudiar más en detalle al final de esta clase, ¿ya? Eso es súper relevante y súper importante también estudiarlo, porque es un paralelismo, es básicamente lo mismo, ¿verdad? El mismo concepto, nada más que esto está aplicado acá y lo otro está aplicado allá, ¿ok? Y vemos que este hombre marca la frente y después que este hombre iba marcando la frente, venían los ángeles atrás y destruían a todo aquel que no tuviera la marca del hombre de lino fino, ¿verdad? Y bueno, ahora el Señor da la respuesta de por qué está haciendo esto que está haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Así que vamos a empezar con el versículo 9 y dice, y me dijo, esta es la respuesta de Dios, esta es la razón por la cual el Señor está haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que en el capítulo, la clase anterior de la semana pasada, en el versículo 8, si ustedes toman su Biblia y leen el versículo 8, Ezequiel se postra al suelo cuando ve que él iba, ve que estaban matando todo alrededor, se postra en el suelo y dice, Señor, ¿acaso va a destruir toda la casa de Israel? De una forma diciéndole, Señor, por favor, para, ¿verdad? Deja a alguien vivo, ¿cierto? Eh, y el Señor le responde acá en este versículo y le dice, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve, ¿ya? Y este versículo es súper llamativo, ¿verdad? Esa segunda parte cuando dice, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve, es un sinónimo de decir, Dios no existe, ¿verdad? Dios, ¿por qué vamos a hacer las cosas bien si Dios no existe? ¿Ya? eh, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Es un sinónimo, por así decirlo, ¿ya? Bueno, en fin. Lo primero es la acusación de Dios, ¿verdad? Al principio del versículo 9, ¿verdad? Aquí en esta parte el Señor declara que la iniquidad de Israel y Judá ha alcanzado un nivel extremo. No era que había un poco maldad, no, había mucha, ¿verdad? Dice, es grande sobremanera, es como mucha maldad, ¿ya? Y cuando hay mucha maldad, maldad va a haber siempre, ¿ya? Acá en la tierra ha habido siempre maldad, ha habido en la tierra, ¿verdad? Desde que el hombre cayó en el Edén, ha habido maldad, ¿verdad? Ahí desde Caín y Abel, ¿verdad? Para adelante, y siempre va a haber maldad, ¿ok? Pero hay momentos en la historia del ser humano donde el nivel de maldad llega a un límite, ¿ok? Y es ahí cuando el Señor generalmente interviene, ¿ok? Lo hizo en el tiempo de Noé, ¿verdad? Lo hizo en el tiempo de la Torre de Babel, lo hizo como ejemplo en Sodoma y Gomorra, y lo hizo como ejemplo acá, y lo va a hacer como ejemplo cuando se acabe todo al final de los tiempos, ¿ya? Y probablemente lo debió haber hecho en algún otro lugar que a lo mejor nosotros no sabemos, ¿verdad? Eh, pero acá tenemos esto, ¿verdad? Esta declaración, que el nivel de maldad había alcanzado un nivel extremo. Dice, la tierra está llena de sangre. Cuando dice que la tierra está llena de sangre, indica, ¿qué indica llena de sangre? Bueno, indica la violencia y los asesinatos, ¿verdad? Violencia y asesinato. Ya eso cuando ustedes lean, la tierra está llena de sangre, significa que hay violencia, asesinato, de ese tipo de cosas, ¿verdad? De ese tipo de, digamos, de situaciones, ¿ok? Y de pecado. Tiene que ver con pecado de violencia, ¿verdad? Tiene que ver, acuérdense, un poco con el caballo rojo del Apocalipsis, ¿verdad? De la guerra. Por eso es rojo, ¿verdad? Es rojo por eso, ¿ok? De la espada, ¿verdad? Y yo les decía que la violencia y la guerra, ¿ok? No solamente tiene que ver así como con la guerra formal, como por ejemplo la guerra que ahora se está llevando a cabo allá en ese lado de allá de Europa del Este, en Ucrania, ¿verdad? Que han muerto, no sé, como cerca de 2 millones de personas, ¿ya? Imagínense 2 millones de muertos, ¿ya? Es una cifra espantosamente alta, ¿verdad? Piense en 1 millón de personas, ¿verdad? Piense que Chile tiene como 20 millones de personas, ¿ok? De habitantes, ¿ya? Allá en no sé cuánto tiempo lleva ante el año, ha muerto el 10% de la población chilena allá, ¿verdad? En la guerra. Un montón de gente, impresionante, ¿verdad? Cuando dice que la tierra está llena de sangre, indica violencia, no solamente guerra, sino que violencia en general, ¿verdad? La violencia en las ciudades, ¿verdad? Que cuando usted va y lo asaltan y lo matan por un celular, ese tipo de cosas, ¿ya? Obviamente en este tiempo no era eso, pero evidentemente que era algo parecido, ¿cierto? Asesinato y violencia. Eso cuando dice que la tierra está llena de sangre. Y cuando dice que la ciudad está llena de perversidad,
¿ok? Es un sinónimo, pero tiene una connotación un poco distinta en el sentido de que señala corrupción, ¿ya? Corrupción moral generalizada, ¿ok? Eso, perversidad es una corrupción moral generalizada. Engaño de todo tipo, robo, ¿ya? Todo lo que usted se puede imaginar de ese estilo, ¿ok? Pero principalmente corrupción, corrupción a todo nivel, corrupción en los gobiernos, corrupción en la justicia, corrupción a todo nivel, ¿verdad? Incluso corrupción de su vecino que a la primera le roba lo que si le pilla algo por ahí se lo roba, ¿verdad? Eh, Todo ese tipo de pecados estaban ahí. Entonces el Señor dice, oye, esta ciudad, ¿verdad? Llegó a un nivel extremo de maldad porque ya hay sangre por todos lados y hay corrupción por todos lados, ¿ya? Y esto no tiene vuelta, ¿verdad? Entonces, cuando la sociedad llega a un punto donde la cosa ya no da para más, ¿verdad? Eh, Como dice el dicho, cerremos por fuera. Quiere decir eso que ya se acabó, pues, no, no hay nada más que hacer, ¿cierto? Y aquí es la situación de Jerusalén en este tiempo, ¿verdad? Y por eso el Señor la destruye. Esta es la razón que Dios da, ¿verdad? Y una razón bastante similar a la que tenemos, como yo le decía, en el diluvio, en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7, dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, de nuevo ese mucho, de mucho, ¿verdad? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió su corazón, ¿verdad? Entonces acá tenemos esta situación en Génesis, al tiempo del diluvio, lo mismo que acá, calcado, ¿verdad? Calcado, lo mismo, ¿cierto? Lo mismo que tenemos acá, lo tenemos en Ezequiel, en el sentido de que, primero, había mucha maldad, no, no había un poco maldad, no había maldad, sino que había mucha maldad, ¿cierto? Hace referencia siempre en eso, mucha, ¿ok? Y que, bueno, y que los hombres solamente hacían el mal, y la corrupción, el asesinato, eso era el pan de cada día, ¿verdad? Eso era lo que el hombre siempre estaba planeando, ¿verdad? Hacer corrupción, hacer eso. Entonces son lugares, de cierta forma, uno hasta agradecería que el Señor intervenga porque son lugares muy difíciles donde uno puede estar, ¿verdad? Son lugares difíciles donde estar. ¿Ok? En una sociedad así de corrompida, es difícil vivir, es difícil criar hijos, ¿verdad? Es difícil, todo es más difícil, ¿verdad? Todo es más difícil por el hecho de que se han perdido las confianzas sociales, uno lo que uno en esos momentos querría hacer, ¿verdad? Era como lo que decía Jeremías, ojalá me fuera al desierto a vivir solo para alejarme de toda esta maldad que hay acá, ¿verdad? Era un poco también las lamentaciones que tenía Job, o sea, Lot en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eran las lamentaciones que también tenía, bueno, Noé en su tiempo, cuando vivió ahí en esa sociedad corrompida, ¿cierto? Eh, y etcétera, ¿ok? O sea, hasta uno daría gracias porque el Señor interviene en una situación como esa, ¿cierto? Eh, Acá el Señor dice que le dolió su corazón. No, no es que Dios disfrute destruyendo las cosas, ¿verdad? Mucha gente tiene como esa visión de que Dios un poco menos como que disfruta el hecho de destruir civilizaciones, ¿verdad? Pero esto no es así, es que el Señor no ve otra salida en estas circunstancias y probablemente no hay otra, ¿verdad? Cuando la corrupción llega a niveles tan altos, difícilmente hay otra salida aparte que esta, ¿ok? Eh, entonces el Señor, obviamente, antes de llegar a estos puntos, intenta distintas formas de persuadir a las personas para que abandonen el mal que hacen, pero bueno, lamentablemente el ser humano es porfiado, ¿verdad? Somos porfiados, ¿ya? Fíjense también acá, al final del versículo 9 cuando el pueblo dice, Jehová ha abandonado la tierra y Jehová no ve, ¿verdad? ¿Cuál era la razón de toda esta maldad? ¿Cuál era la razón detrás de todo este mal? ¿Verdad? La razón detrás de todo este mal era que las personas de este tiempo pensaban que Dios no existía, ¿ya? De este tiempo de acá, de Ezequiel. Ahora, no dice específicamente que Dios no exista acá, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué decían? Ha abandonado a Jehová la tierra, ¿ya? Y Jehová no ve. O sea, Jehová no existe ya. Es como que se fue de aquí y nos dejó solos, ¿verdad? Probablemente ellos sabían que existía, pero lo veían como en una esfera tan lejana
que estaba completamente desinteresado de las cosas que pasaban acá, ¿ya? Ahora, hoy día en la actualidad, ¿qué dice la gente para hacer toda la maldad que hace? Bueno, Dios no existe, ¿verdad? Y si Dios no existe, ¿por qué vamos a hacer las cosas bien? Podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Y esa también es una circunstancia que se repite tanto acá en Ezequiel como hoy día también en la actualidad, ¿ok? Ellos tenían una percepción errónea, ¿verdad? Eh, Porque estos habitantes creían que Dios había abandonado la tierra y que no observaba sus acciones, lo que refleja una falta de fe y una comprensión distorsionada de la justicia divina, ¿verdad? Esto es no entender a Dios, ¿verdad? Es no entender la justicia de Dios, ¿ok? Mucha gente hoy día piensa así, como esta gente de acá de Ezequiel, ¿ya? Piensa así, piensa que Dios, bueno, no existe, entonces, ¿qué motivación tenemos para hacer las cosas bien si total, Dios, como Dios no existe, Dios no va a haber justicia aquí y después que nos muramos, pues nos morimos y se acaba todo y entonces esa percepción es la que siempre precede a cuando hay una explosión de maldad, ¿verdad? Cuando hay explosiones de maldades es que si usted hace algo malo no va a tener ninguna consecuencia, ¿ok? Entonces cuando no hay consecuencias por hacer lo malo, se motiva a hacer lo malo. Si usted no tiene consecuencia, por ejemplo, si usted está ahí y hace algo malo y nadie le dice nada, va a volver a hacerlo porque en realidad es la naturaleza humana, ¿verdad? La naturaleza humana tiene esa tendencia a hacer las cosas mal, a hacer lo malo, y si yo no tengo una recriminación pronta por mi maldad, lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Y eso es lo que pasaba acá, ellos creían que Dios no estaba, que Dios no existía y que Dios no iba a hacer nada, ¿verdad? Acá Isaías 29, 15 y 16 dice: hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? ¿Qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo que está hecho diga su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga el que lo formó, él no tiene entendimiento? ¿Ya? Fíjese esta escritura acá, ¿verdad? Hay una lamentación aquí de las personas que esconden las cosas de Dios, ¿verdad? Lo hacen así como a escondidas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque dicen, nadie nos ve. ¿Y quién, o dice, quién nos ve o quién nos conoce? ¿Qué quiere decir eso, quién nos ve? Bueno, Dios no nos ve y nadie sabe que Dios no está acá, pues. Entonces, podemos hacer estas cosas acá, estas cosas así medias turbias, medias truculentas, ¿verdad? Y total, si nadie nos ve, ¿verdad? Y la escritura dice, ¿qué equivocación la vuestra? ¿Verdad? Y dice, ¿es acaso el alfarero como el barro para que lo que esté hecho le diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? Eso es lo que, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, bueno, ¿quién es el barro y quién es el alfarero? Ustedes son el barro, yo soy el alfarero y yo conozco a todos ustedes, ¿verdad? Es básicamente eso diciendo. Este tema del alfarero lo estudiamos los jueves, ¿se acuerdan? Lo estudiamos jueves en Jeremías, eh, de la parábola, ¿cierto?, del alfarero, que Dios le dice, Jeremías, anda a la casa del alfarero, te voy a mostrar algo. Y le muestra cómo el alfarero trabaja y le da como un mensaje a él, ¿verdad? Y acá se ocupa em, como la misma parábola para decirnos que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, nosotros no vamos a saber algo que Dios no sepa. Entonces, es ilógico autoengañarse y tratar de esconder y hacer las cosas en tiniebla, ¿verdad? Porque Dios las va a saber siempre. Básicamente eso es, ¿verdad? Ok, versículo 10 dice, así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas, ¿verdad? Bueno, y esta es la declaración de juicio inminente, ¿verdad? Algo que uno jamás querría escuchar en su vida, ¿verdad? A Dios hablando estas palabras sobre uno o sobre algún país donde uno viva, ¿verdad? Porque este es la sentencia final de juicio, ¿cierto? Aquí Dios muestra que no va a haber compasión y que las consecuencias de las acciones del pueblo van a recaer sobre ellos, o sea, van a cosechar lo que sembraron, ¿verdad? Este principio de retribución justa es consistente con la justicia divina presentada en la Escritura. Esto es lo que a veces a las personas no les gusta escuchar, ¿verdad? A todo en realidad, ¿verdad? Eh, yo cuando escucho estas cosas me hago un poco de temor, pero de temor reverente, ¿verdad? Porque uno piensa o tiene esa mala percepción, ¿verdad? De que, eh, de que en realidad, a pesar de que tú hagas lo malo, a pesar de que
de que, digamos, tú insistas en hacer lo malo y insistas en la rebeldía con Dios, ¿verdad? Dios tiene como paciencia, pero hay gente que tiene esa percepción de que Dios te va infinitamente va a mostrar eso y nunca va a llegar el tiempo de la justicia, y eso es falso, ¿verdad? Hay un momento, ¿verdad? Es cierto de que Dios tiene paciencia, y porque Dios dice, Dios es paciente y no quiere que nadie perezca. Eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Dios tiene paciencia y Dios es amor y espera y espera, espera, pero siempre hay un punto en que Dios cierra la puerta y de ahí para adelante no hay forma, ¿verdad?, de esquivar el castigo. Eso pasó en el tiempo de Noé. La Escritura dice que el Señor selló, Él selló la puerta del arca y dijo, se acabó, no entra nadie más. De aquí para adelante, juicio, ¿verdad? Y va a haber un día también, ¿cierto?, donde el Señor va a decir, hasta acá dura todo, y de ahí para adelante va a venir el juicio final, ¿ok? Y desde ese momento hacia adelante no hay forma de arrepentirse, ¿ya? Entonces llega un tiempo o un momento en que el Señor dice, ya, de aquí para adelante hay juicio, ¿ok? Entonces este momento es acá. Este versículo 10 es ese momento para Israel y Judá, ¿verdad? De aquí para adelante no había forma de arrepentirse. De aquí para atrás sí, y Dios tuvo paciencia muchos años con ellos, pero de aquí para adelante se acabó, ¿verdad? Y a pesar de que ellos en ese momento se traten de, digamos, de arrepentir y de todo, no hay caso, ya no va a haber. Y ahí Dios dice, yo no voy a mostrar compasión de aquí para adelante, ¿verdad? Y este es el concepto, digamos, de justicia y de retribución, ¿verdad? Que es lo que la escritura también nos enseña y que tenemos que aprender, ¿verdad? Lo mismo dice acá, por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis. Fíjese lo que parte, como parte, dice, no os engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Verdad? Entonces acá, este versículo es clave porque a veces nosotros tenemos la tendencia a autoengañarnos, ¿verdad? A pensar, a llegar a pensar de que sin importar que nosotros estemos viviendo en pecado, Dios siempre se va a mostrar así como misericordioso con nosotros al más infinito, ¿verdad? Eso, hermano, no es así. Y esta escritura lo dice claro, no se engañen, ¿verdad? ¿Para qué se autoengañan? No se, como dicen los jóvenes, no se engrupan, ¿verdad? No se engrupan, no se engañen, ¿verdad? Dice, Dios no puede ser burlado, ¿cierto? Porque si ustedes siembran corrupción, van a cosechar corrupción. Y si ustedes siembran del espíritu, van a cosechar del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si usted vive una vida de pecado, va a cosechar juicio, ¿verdad? Y si usted vive una vida conforme a los mandamientos de Dios, va a cosechar vida eterna. Y esto es así, ¿verdad? Entonces, si usted, o yo, o el que sea, ¿verdad? En esta vida vivió de una forma eh, correcta, como el Señor espera que vivamos, bueno, va a tener vida eterna. Pero si yo me autoengañé y pensé que Dios, amor y misericordia, y viví mi vida con una patita acá y con la otra allá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Con un pie en lo bueno y con un pie en lo malo, o hubo un pecado que nunca lo dejé y siempre lo tuve ahí guardado pensando que Dios no lo veía, bueno, voy a cosechar castigo, ¿verdad? Y eso también lo dice acá Romanos capítulo 2 versículos 3 al 11 donde dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas,
para con Dios, ¿verdad? Entonces el versículo 9 y el 10 son lo clave acá, que van, o sea, clave para la idea que queremos mostrar acá, ¿verdad? Que dice que el que hace lo malo, tribulación y angustia, sin importar si es judío, si es griego, da lo mismo de donde sea usted, ¿verdad? Y vida eterna al que hace lo bueno, sin importar de dónde venga usted, si es judío, si es griego, si es lo que sea, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Dios es justo con todo, ¿verdad? Entonces, si usted hace lo bueno, vida eterna. Si usted hace lo malo, castigo, ¿verdad? Y ese concepto está ahí en el versículo 10, en el sentido de que el pueblo de Judá y de Israel hizo lo malo, por tanto, castigo, ¿cierto? Entonces, básicamente ese es el concepto que la escritura nos enseña. Ahora, esto es parte del Evangelio, por ejemplo, cuando nosotros predicamos el Evangelio, la idea es que la gente, ¿verdad? La idea, como lo estudiamos en la segunda hora, espero que se acuerden, ¿verdad? La clave del Evangelio es decirle a las personas que, debido a que hacen lo malo, están bajo el juicio de Dios. ¿Y el Evangelio qué es? El Evangelio es decirle, ¿sabe qué? A pesar de que usted está bajo el juicio de Dios, Cristo murió por usted y ahora usted tiene la oportunidad de estar del otro lado de la cancha, ¿verdad? Del lado de los buenos, ¿verdad? Y eso es básicamente el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es decirle a una persona, oiga, usted cometió alguna vez, ha codiciado algo de su prójimo y todos le van a decir, bueno, sí, pues sí, he codiciado algo, ¿verdad? Entonces usted está bajo el juicio de Dios porque la ley dice no codiciarás. Entonces, como la ley dice no codiciarás y usted codició, usted está bajo el juicio de Dios, ¿cierto? Entonces, bajo esa circunstancia, que estamos bajo, digamos, el juicio de Dios, viene el sacrificio de Cristo que nos libra de ese juicio, que Cristo lo pagó en su carne, en su muerte, ¿verdad? Y nosotros quedamos exentos de ese juicio, ¿cierto? Y esa es como la idea que hay del Evangelio, ¿verdad? Que también se une con esta idea del juicio, aquí lo quise poner como por ejemplo, ¿ya? Y el versículo 11 dice, y aquí que el varón vestido de lino, acuérdense, el varón vestido de lino que yo les comentaba antes era aquel que andaba sellando la frente de los justos, dice que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Qué fue lo que le mandó? Dios le mandó a este hombre de lino que fuera de los primeros, que se adelantara, ¿verdad?, a los ángeles y fuera sellando las frentes de las personas, ¿cierto? Que ellos, que de los cuales eran justos, ¿verdad? Y él hizo eso y cuando terminó de sellar, dijo, Señor, ya hice lo que me mandó, ¿verdad? Este es el cumplimiento de la orden divina, ¿verdad? El hombre vestido de lino informa que ha completado la tarea asignada, es decir, ha marcado a aquellos que lamentan las abominaciones, asegurando su protección durante el juicio. Esto era súper importante porque este hombre tenía la misión de proteger a aquellos que eran justos, ¿ya? Y fíjese, con esta escritura de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 3, dice, después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, o sea, norte, sur, este, oeste, que tenían, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El viento, hermano, son los tiempos como de juicio, ¿ya? Entonces estos ángeles se pararon en las cuatro esquinas de la tierra a detener el viento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos se pararon a detener o a pausar, en realidad, no detener, a pausar el juicio, ¿ya? Dice, vi también a otro ángel, el versículo 2, que subía de donde sale el sol, esto es de la parte de Dios, ¿verdad? Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Ya? Esto es lo mismo, hermano, que Ezequiel. Es calcado. La única diferencia es que estos ángeles que están acá, no el ángel que anda con el sello, sino que los otros ángeles tenían poder para destruir, pero destruir el mundo, digamos. De cierta forma, destruir, dice, la tierra, el mar, hacer daño, ¿verdad? Entonces estos ángeles estaban ahí para destrucción. Pero este ángel, el otro ángel, ¿verdad? El quinto ángel, dice que les dijo a los que estaban en las cuatro esquinas, en los cuatro puntos cardinales, les dijo, oye, paren un ratito,
No les dice, no hagan daño, o sea, dice, paren un rato, no hagan daño a la tierra y al mar, hasta que, o sea, por eso le dice, paren un rato, ¿verdad? O pausen, hasta que sellemos las frentes de los siervos de nuestro Dios, ¿verdad? Y este concepto que está en Apocalipsis, que es aplicable fácilmente diciendo al tiempo final de nuestro mundo, es un concepto que se extrajo directamente de Ezequiel, directamente. Entonces, si usted no entendía esto que está acá en Apocalipsis, bueno, si entendió esto que está en Ezequiel, va a entender esto que está en Apocalipsis, ¿ya? Evidentemente, ¿ya? Porque este concepto del sellar, ¿verdad? Es algo que no sale del Apocalipsis, sino que sale de Ezequiel y lo hemos estudiado ahora, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Estos sellados de acá del Apocalipsis tienen las mismas características que los sellados en Ezequiel. ¿Y esta característica cuál es? ¿Verdad? Son personas justas que viven en medio de la corrupción y de carencia moral. ¿Ya? Esa es la principal característica de los sellados del Apocalipsis con los sellados de Ezequiel, es que los sellados del Apocalipsis tienen la misma característica de los sellados de Ezequiel en el sentido de que ellos estaban apartados de la maldad que había en su entorno, digamos. ¿Ya? Son justos en medio de la corrupción y decadencia moral. ¿Ya? Y esto nos llama a que el único antídoto contra el juicio de Dios, hermanos, es ser justos en medio de una sociedad moralmente decadente. No podemos contaminarnos con el resto, ¿verdad? Del mundo. Porque si nos contaminamos con el resto del mundo, vamos a perder nuestra protección, ¿verdad? Y hasta ahí nomás nos llegó, ¿cierto? Porque detrás de los que sellan vienen los que destruyen, ¿ok? Y eso se entiende tanto en Ezequiel como en acá en Apocalipsis, ¿ya? Así que esa es una característica súper importante, ¿ya? Y hay otra característica que es muy importante, que yo la otra vez hice hincapié, ¿verdad? Es que cuando los ángeles de Dios, eh, cuando los ángeles de Dios acá en Apocalipsis sellan a las personas, no las sacan del medio, sino que los dejan sellados para que no sufran daño de las plagas enviadas por Dios. Pero ellos son testigos oculares de todo, ¿ya? Miren, ¿y por qué les digo esto? ¿Verdad? Porque hay muchos cristianos, ¿ya? Que piensan o que creen, ¿cierto? De que la gran tribulación, el gran juicio de Dios, como que ellos no van a estar acá, ¿verdad? Como que Dios los va a sacar y se los va a llevar y no van a estar, ¿ya? Pero yo opino lo contrario. ¿Y por qué yo opino lo contrario? Yo opino lo contrario primero que todo, porque Ezequiel nos enseña que el hombre de lino que marcó la frente de aquellos que eran justos, eso no implicó que ellos los sacaran de la ciudad, los teletransportaran y se los llevaran a otro lado y le dijeran, ya se van a quedar acá juntito un rato hasta que destruyamos todo. No, no fue así. Lo que hizo ese sello fue protegerlos contra la destrucción, pero ellos estuvieron ahí al medio viendo todo lo que pasaba, ¿ya? Y fueron testigos oculares de todo, ¿ok? ¿No? De todo, hermano. Ahora, ¿por qué eso? Usted me dice, sí, pero ¿eso qué tiene? O sea, tiene harto, po, porque si usted es testigo ocular de algo así, imagínese, es difícil estar en algo así, porque si usted, imagínese estar en Jerusalén y uno de los sellados, probablemente va a haber gente que usted conozca que no fue sellada. Probablemente usted va a tener algún familiar que no fue sellado. Y usted va a ver la destrucción de toda esa gente que usted conoce y la va a ver y usted va a ser testigo de todo eso, ¿verdad? ¿Y es algo difícil de presenciar? Evidentemente que sí. Es difícil de presenciar, es difícil de ver, es difícil de estar ahí y básicamente no poder hacer nada por el hecho de que usted no tiene poder de hacer nada, ¿verdad? Nada más que usted, debido a su justicia, se va a salvar de ese juicio, pero usted no va a poder salvar a la persona que conoce porque no depende de usted eso, ¿verdad? Entonces, es una circunstancia complicada, ¿verdad? Y estos sellados del libro de Apocalipsis tienen la misma característica. Ellos son sellados, pero no quiere decir que ellos los van a sacar de ahí al medio. No, ellos van a estar ahí al medio y de la misma forma que los sellados de el libro de Ezequiel vieron y fueron testigos oculares de todo, ¿verdad? Vieron todo lo que pasó, de la misma forma estos sellados del Apocalipsis van a ser testigos oculares de todas las plagas que Dios envía a este mundo,
¿ya? Y van a estar ahí, y van a ver, ¿verdad? Y van a estar ahí. Entonces es algo difícil, ¿verdad? Ahora usted me dirá, bueno, pero ¿cómo sé yo que Dios nos sacó de en medio a los que sellaron ahí en Ezequiel? Bueno, para que usted sepa, una de las personas que estuvo ahí en medio de esa destrucción fue Jeremías. Pues yo le dije, ¿se acuerda que Jeremías vivía ahí en Jerusalén cuando pasó todo eso? ¿Ya? Bueno, Jeremías fue uno de esos sellados y Jeremías estuvo ahí cuando llegaron todos a destruir la ciudad y fue testigo ocular de todo, ¿ya? Eh, y hay otra persona que la escritura también nos dice que estuvo ahí y fue testigo de todo, que fue un etíope, que lo vamos a estudiar, creo que este capítulo 19 de Jeremías que estamos estudiando, ¿verdad? Lo vamos a ver. Ya fue un etíope que ayudó a Jeremías y que él también estuvo ahí al medio y fue testigo de todo, ¿verdad? Otro sellado más, ¿ok? Los sellados, hermanos, no quiere decir que los saquen del medio. Los sellados no les pasa nada, pero ahí están, ¿ya? Como dice la escritura en primero de Pedro 4:8, 4:18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador, verdad? Dice acá que el justo con dificultad se salva, ¿verdad? Yo creo que una de las características de por las cuales el justo se salva con dificultad es porque, bueno, tiene que ser testigo de todas estas cosas, ¿ya? Porque es difícil ser testigo de todas estas cosas, pues, hermano, ¿ya? Debe ser difícil ser testigo de la destrucción de gente que usted conoce, ¿ya? Familiar en muchas ocasiones, ¿ok? Entonces, claramente que es difícil, ¿cierto? ¿Cuál es la reflexión y aplicación para terminar, verdad? Bueno, la primera reflexión que podemos hacer o aplicación a nuestra vida de estos versículos es la conciencia de la omnipresencia divina, ¿verdad? Entonces, ¿qué motivó la maldad del pueblo de Israel y de Judá? Que ellos pensaban o tenían esta falsa creencia de que Dios no existía, de que Dios no veía, de que Él había abandonado la tierra, ¿verdad? Y debido a eso se desenfrenaron en cometer todo tipo de maldad, ¿ya? Entonces, yo la otra vez les decía, muchas veces la gente dice que Dios no existe para quitarle el freno a su desenfreno, por así decirlo, ¿verdad? Porque si ellos pensaran en su mente que Dios sí existe, el puro hecho de saber que Dios existe te frena a hacer ciertas cosas, por temor al juicio, por temor a que Dios te ve. Pero si usted en su mente se convence de que Dios no existe, ¿verdad? Ya no existe ese freno y usted va a hacer todo tipo de, darle rienda suelta a sus pasiones de todo tipo para hacer todo tipo de todo, ¿verdad? De pecado generalmente, porque nunca son cosas buenas, siempre son cosas malas, ¿verdad? Por eso es importante tener en mente, ¿verdad? Que Dios siempre está presente y consciente de todo lo que hacemos y de todo lo que pensamos, ¿verdad? Siempre hay que tener presente de que Dios es consciente de nuestras acciones, hermano, incluso de lo que pensamos, ¿verdad? El segundo punto es la responsabilidad personal, ¿verdad? Tenemos que entender que las acciones tienen consecuencias, ¿ya? Y este pasaje nos recuerda que nosotros cosechamos lo que sembramos, ¿ok? Y que la justicia divina asegura que nuestras obras van a retornar sobre nuestras cabezas, ya sea para bien o ya sea para mal. Acuérdense lo que decía Romano, ¿verdad? Tribulación y angustia sobre todo el que hace lo malo, ¿verdad? Pero vida eterna sobre todo el que hace lo bueno, sin importar de dónde tú sea, sin importar del color de su piel, sin importar de su sexo, sin importar de su edad, no importa esto, de su estatus social, si es rico, si es pobre, sin importar nada. Si usted hizo lo malo, tribulación y angustia. Si usted hizo lo bueno, vida eterna, ¿verdad? Esa es la responsabilidad personal, ¿ok? Ese es un concepto de responsabilidad personal que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Nuestras acciones en algún punto las vamos, en algún punto, hermano, vamos a cosechar lo que sembramos. ¿Ok? Y ese concepto la escritura lo enseña en muchos lados, ¿verdad? Vimos el romano, Gálatas y también ahora Ezequiel. Entonces, es un concepto que es transversal, ¿ya? Y tercero, fidelidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Acá vemos como ejemplo, tenemos el hombre vestido de lino fino, ¿cierto? ¿Qué representa el hombre vestido de lino fino? Cuando le dice al Señor, Señor, terminé todo lo que me mandaste. Este hombre representa la obediencia diligente a las instrucciones divinas en medio de circunstancias difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran circunstancias difíciles, pero este hombre cumplió con esa labor a pesar
¿verdad? De todo lo que está sucediendo alrededor de él, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos llamados a cumplir fielmente la voluntad de Dios en nuestras vidas, a pesar de que tengamos circunstancias difíciles alrededor nuestro, ¿verdad? Bueno, hay una cuarta que no la coloqué acá, que se me olvidó, que es básicamente el hecho de la fidelidad a Dios, evidentemente, ¿verdad? Es la única escapatoria que tenemos al juicio, ¿verdad? Aquí tenemos el sello, ¿cierto? El sello de Dios sobre la frente de las personas que son justos en medio de una sociedad corrupta, ¿verdad? Ese sello en la frente los va a salvar a todos los que sean justos, ¿verdad? De las plagas que estén o que puedan venir, ¿verdad? En este sentido, salvó a la gente, digamos, que vivía en Jerusalén y va a salvar a los que estén en el tiempo final también, ¿verdad? Eso, y este ha sido el final del capítulo 9, ¿ya? Y nada, espero que haya sido algo en lo cual hayan podido aprender algo y Dios mediante, la próxima semana vamos a ir ya avanzando con el capítulo siguiente. Eso, hermanos.